Y a continuación, mis queridos, la lección 12. Las grandes leyes del universo. El calificativo de santo, origen y objeto, la ley de jerarquía. Y comenzamos. La mente del hombre es una manifestación de su espíritu, mediante la cual éste puede traer a la tierra conocimientos que ya posee, por haberlos adquirido en el transcurso de su vida espiritual. Aun cuando al encarnar el espíritu pierde la memoria de los conocimientos adquiridos en sus anteriores experiencias espirituales y humanas, esos conocimientos permanecen siempre dentro de la conciencia del espíritu y gravitan en la formación de la mentalidad del hombre. De acuerdo con el trabajo que los espíritus deben realizar para su propia evolución hacia la divinidad creadora, son reunidos en grupos que aunan sus fuerzas y trabajan guiados por seres más evolucionados, quienes no solo les imparten mediante la acción el conocimiento, sino que los apoyan con sus propias fuerzas para la realización del trabajo a efectuar, del cual ellos son responsables ante otros seres más elevados, llegando así en sucesión progresiva hasta la divinidad. Esto constituye la ley de jerarquía, que permite a los espíritus realizar su trabajo dentro del orden perfecto y obtener, también en relación perfecta, el progreso que cada uno merece de acuerdo con el esfuerzo de bien realizado. Para facilitar el trabajo y obtener mayor beneficio del esfuerzo, los grupos se forman casi siempre con espíritus que se hayan iniciado dentro de una misma rama del conocimiento, lo que les permite llegar más rápidamente a la perfección de la misma. Obtenido lo cual comienzan a trabajar dentro de una nueva rama en la que ya, mediante las fuerzas y evolución adquirida, pueden avanzar más rápidamente, prosiguiendo en esa forma hasta abarcar todo el conocimiento que un espíritu puede adquirir dentro de determinada órbita. Por eso encuentran a veces personas extraordinariamente dotadas para determinadas ciencias o artes, así como, aunque en menor número, algunas que denotan esa misma extraordinaria facilidad para varias ciencias o artes, o que demuestran poseer conocimiento que positivamente saben, no han sido adquiridos en su presente encarnación. Estos casos constituyen una ayuda que se les proporciona para guiarles hacia el sendero del conocimiento, indispensables para la evolución. Y así, esos seres, quienes ustedes califican de genios, y otros que descubren por casualidad algunas de las leyes que rigen todo lo creado, van señalando con firmeza a la humanidad caminos que la conducen progresivamente hacia la meta de su evolución. El contacto del hombre con las grandes fuerzas logrará traer al mundo el conocimiento mediante seres superiores encarnados y también el contacto entre el hombre y las fuerzas que deben guiarle, y así, con solo la fe en su destino de ser espiritual y la práctica del amor, podrá el hombre obtener el conocimiento que le permitirá alcanzar el control de su propio yo y aplicar esa enorme fuerza en el logro de su ideal espiritual
de constante elevación, desprendiéndose de todo lo que en su calidad de encarnado constituye el lastre que el mal consiguió incrustar en su persona, presionando con engaños en su incipiente conciencia. El control del espíritu sobre la materia purificará sus actuales necesidades de encarnados en forma tal que la vida humana se transformará completamente y el alma, intermedio sensorial entre el uno y la otra, sin la esclavitud o reclamo de la materia, proporcionará a los humanos el goce de los verdaderos placeres que más intensamente disfrutarán cuando más se acerquen, mediante la elevación espiritual, a las puras fuentes de emanación, así como los acordes disonantes desafinan el instrumento y le impiden la interpretación de las puras melodías, así los groseros goces materiales desequilibrarán las vibraciones del alma, debilitando y anulando su capacidad sensorial para los excesos goces espirituales. El ser humano debe espiritualizarse. Esta es su más apremiante necesidad. En los planos sutiles se tiene la sensación exacta de la unidad, de la unificación. A medida que se desciende a los planos inferiores, esa unificación va abriéndose y dividiéndose en rayos que, al llegar a planos físicos como el ustedes, parecen diferentes y absolutamente separados entre sí. Por eso, en los planos densos, en su mundo físico, los hombres tienden a la separación, al aislamiento y al egocentrismo. A medida que se van elevando los seres, van sintiendo la necesidad de la unión, de la comunión, hasta llegar en los planos superiores a la unificación absoluta. En su planeta, que debe comenzar ahora a espiritualizarse, los grupos que conforman la humanidad son grupos antagónicos. Las tendencias enemigas entre sí, las religiones contrarias, las unas a las otras, y los ideales están en pugna entre sí. Esto les dará una idea cabal del escaso progreso espiritual que existe en su mundo. En los planos elevados, los seres no se consideran entidades separadas del grupo al cual pertenecen. Los trabajos son siempre de conjunto y las realizaciones impersonales. En su afán de personalizar, los hombres invocan a un ser determinado, por ejemplo San Juan. Sus ruegos, cuando son bien intencionados, cuando están impregnados de amor, pueden llegar hasta el plano donde el espíritu de San Juan mora. Pero no será el mismo espíritu de San Juan el que responderá, sino que, al recibirse el llamado en ese plano, las fuerzas de ese plano son las que responden. Ustedes suponen que los hechos, que a veces llaman milagros, han sido realizados por San Juan, pero en realidad no podrán saber jamás quiénes son los seres que los han realizado. En lo superior, el trabajo es absolutamente impersonal. Solamente para ustedes existen los nombres. Cristo es el espíritu de mayor jerarquía para su planeta. Él tiene a su cargo la evolución de él y la evolución espiritual de su humanidad. Su plano elevadísimo
es el plano desde el cual habrán de llegarles las realizaciones más portentosas. Esto no significa que Cristo mismo realiza los hechos. Significa que el poder maravilloso de su mente concibe y esa concepción mental se proyecta hacia su mundo actuando en todos los planos necesarios, en cada uno de los cuales se van formando los hechos que la mente del Cristo ha concebido. El trabajo en el éter llevado es absolutamente impersonal y se realiza de acuerdo con la ley de jerarquía. La mente superior concibe y otros seres, sus mentes, sus poderes, van realizando hasta que esa realización les llega a ustedes. Cuando esas realizaciones provienen de planos elevadísimos, para que tomen contacto con un mundo físico, es menester que exista en él la invocación que la atraiga. Es decir, que en su mundo debe existir una fuerza de fe invocativa de tal intensidad que permita que la realización espiritual tome contacto con él. De acuerdo con las leyes espirituales, para que esas realizaciones penetren en mundos de planos densos, es necesario el requerimiento invocativo producido en ese mundo. Por eso es necesario la fe. Por eso es necesaria la invocación. Por eso es necesaria la oración. Pues la oración hecha con fe es una forma de invocación. Por eso la obra del Cristo preparada por la mente y el amor del Cristo para tomar contacto con la humanidad de su mundo físico ha necesitado preparar instrumentos y canales a través de los cuales puedan las realizaciones y las fuerzas penetrar en la tierra. Esos instrumentos, esos canales son ustedes. Son instrumentos y canales como espíritus. Su materia ha sido preparada para su espíritu, pero la verdadera preparación ha debido efectuarse en su espíritu. Sus vibraciones espirituales deben armonizar con las vibraciones de los seres superiores que les utilizan, y su materia ha sido preparada desde el momento de su concepción para recibir su espíritu. Luego, la materia fue armonizada con el espíritu y después preparada en dada forma para que las vibraciones que su espíritu, como instrumento, deberá transmitir a través de la materia, no encuentren en ella obstáculos que la impiden. Esta es la preparación que todos ustedes están recibiendo de la jerarquía espiritual y que han comenzado a recibir desde antes de nacer. Los integrantes de la obra del Cristo no son ni podrán ser improvisados. Todos los misioneros han sido preparados con anterioridad necesaria y con la finalidad de realizar la obra que a cada uno corresponde dentro de la misión de Jesús. Mis queridos, este es el final de la lección 12, las grandes leyes del universo. Ahora voy a hacer una breve pausa. Cuando vuelva, les tengo preparado algo muy especial que quiero que me ayuden. Les explicaré después de esta pausa. Gracias.